En el capítulo anterior, ambos equipos batallaron contra el sueño para ganar. Tess nuevamente alejó a Hunter, mientras que con Jake se volvió aún más cercano, así ambos consolidando el inicio de una buena amistad. Con la victoria de Jake, el equipo naranja nuevamente fue a eliminación. James aprovechó la charla de Aiden y Carol para exponer a esta última, así desembocando en su eliminación. Eso fue lo más relevante del capítulo anterior, y ahora que ya todos sabemos lo que se viene, comencemos. Empezamos un poco más temprano de lo habitual. Jake se encuentra en los baños arreglándose para el resto del día. Sin más, Tess entra a lo que Jake oculta el producto con el que se estaba maquillando. Tess lo vio todo pero no dijo nada y Jake simplemente se marchó del lugar también sin decir nada. Por otro lado, las interacciones de los demás campistas se da como en el canon, con James explicándole a Aiden que hizo lo que hizo por el juego y luego la interacción de las chicas en la que demuestran que Lake no había comido nada. Por otro lado, la charla de Risha y Connor también se da para luego ser interrumpidos por Crystal, quien cita a todos para el desafío, pidiéndoles que se bañen y cepillen los dientes. Luego de esto, en los baños el encuentro de Hunter con Tess se da y este le pregunta si vio a Jake, siendo que no desayunaron juntos. Pero Tess dice no tener idea para acto seguido marcharse, cayéndosele su frasco medicinal. Pasemos al desafío, el cual trata de besar o perder. Básicamente los que salgan en las ruletas deben besarse y el primero en negarse hará que su equipo pierda. Los primeros desafortunados son Yul y Risha, terminando como terminó. Los siguientes besos transcurren como en el canon entre Rosa con Kai y James con Aiden. Yo me quedé como Lake con el beso de estos últimos. Fue mucha intensidad. Ahora vamos al siguiente beso que se dará entre Jake y Lake. La chica estaría algo conflictuada por su crianza y lo que dirán sus padres, pero al final lo acepta. Por otro lado, Hunter le hace una broma a Jake de que piense que está besando a un bello hombre europeo. Un chiste malo como en el canon, pero a Jake le hace gracia y dice que no será un problema. Así parándose sin más, siendo avalado por Hunter. Este será un beso normal, sin tanto drama. Ahora pasemos al siguiente, que es entre Hunter y Tess. Como en el canon no habrá resistencia y Jake los apoyaría para que den lo mejor, y bien que lo dieron. Hasta acá se siente la incomodidad. Obvio esto sorprende a Jake y como en el canon les tuvieron que decir que pararan. Hunter y Tess no se sintieron mal con el beso y Jake solo se dice a sí mismo en el confesionario que se centre y que es solo un juego. Como todos ven, esto le afectó de cierta manera. Los siguientes besos transcurren igual, en donde lo más destacable es que quiero que aprecien esto. No hay referencias desde el perfil de Jake, así que tuve que improvisar. El juego sigue igual hasta que le toca a Yul con Maggie. El coreano empieza a denigrar a la chica hasta que Kai no se aguanta y lo insulta como es debido, sorprendiendo a todos. Como en el canon, el equipo verde finalmente pierde. Y luego del desafío, ciertas interacciones se mantienen igual. Connor le dice a Kai que hizo lo correcto al defender a Maggie. Y la charla emotiva de Hunter con Tess también se mantiene como en el canon. Así finalmente Hunter logrando conectar con Tess. Ahora vamos a la cabaña, en la que Jake está practicando con uno de los cubos Rubik que le dio Hunter, hasta que él y Tess entran en escena, para luego terminar los tres jugando con esos cubos. Este dato del Rubik viene del canon, en el que Hunter se planta como un experto en armar estas cosas, así que digamos que les va enseñando lo que sabe tanto a Jake como a Tess. El ambiente está algo tenso, pero no por lo que creen. Hunter los deja solos para ir al baño y en medio del silencio Jake aprovecha para hablar con Tess, o más bien pedirle que no le diga nada de lo que vio en la mañana, y más en específico que no se lo cuente a Hunter. Tess se extraña de este comentario y le pregunta si cree que Hunter lo juzgará, a lo que Jake le vuelve a decir que no le diga nada. Tess no ahonda en el tema, pero sí le dice que recientemente habló con Hunter, así que puede afirmar que lo que sea que le diga no lo juzgará. El chico cuestiona eso, preguntándole si de verdad lo cree. Y Tess, de manera directa y desinteresada, le dice que sí, dejando a Jake algo pensativo. Pasemos a una charla que también se verá alterada por la presencia de Jake. Connor es un hombre grande y aunque no dudo que él apoye a la comunidad, tampoco dudo que él no se daría cuenta de las reacciones de Jake con Hunter, solo siendo capaz de ver, según su experiencia con chicas, la reacción de Tess, así solo diciéndole que ella seguramente está enamorada de él, dejando algo conflictuado a Hunter, quien dice que solo quería ser su amigo.
aunque sí dice que es linda pero no cree que ella esté interesada en él. Lo que sigue ya sí se apega al canon. La alianza del Yul, Tess, Jake y Hunter se deciden a eliminar a Kai. Y contra todo pronóstico, Crystal anuncia una doble eliminación, por lo que Connor también es expulsado. ¿Qué pasará en el siguiente capítulo? Averígüelo cuando en este video llegamos a las 4500 views y 400 likes. Por ahora son metas muy alcanzables, así que nos veremos en la siguiente parte. Bye.